Bueno, vamos a empezar con la introducción. ¿Vale? Dice en primera de Pedro 1:16, yo no toqué nada, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4:8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Salmo 71:22, asimismo yo te alabaré con instrumentos de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh santo de Israel. Isaías 43:15, yo Jehová, santo, vuestro creador de Israel, vuestro rey. Y en 1 Samuel 2:2, no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Isaías 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y así tenemos Levítico 22, 32 y muchos más. En este poco ratito, ¿de acuerdo? En el tiempo que yo esté en el estudio, quiero que se queden, si se tienen que quedar con algo, quédense con eso. Una frase, Dios es santo. Y está por toda la Biblia. Y cuando yo pregunto, ¿para ti qué es un Dios santo? Porque es tristemente muchas veces la gente piensa que Dios, al ser santo, lo asemejan como que Dios es aburrido, como que Dios es un Dios de reglas que te quiere amargar en cierta manera, ¿no? ¿Qué piensas cuando digo y dice la palabra que Dios es santo? ¿Qué entra en tu cabeza? Porque nos encanta lo de que Dios es amor. Si digo a quién le gusta, Dios es amor, levantamos todas las manos. Dios nos perdona, Dios es misericordioso, ¿no? Pero Dios es santo, ¿no? ¿Eso qué te transmite? ¿No? ¿Y qué significa que Dios sea santo? Para nada es como algunos piensan, ¿no? Un Dios furioso, un Dios religioso o cosas así. Significa que Dios es santo, que es absolutamente puro, perfecto, único, que está intrínsecamente distinto de todo lo que está contaminado por el pecado y la corrupción, apartado de toda contaminación. Y este Dios santo ha querido, qué hermoso, y este Dios santo, escucha bien, santo, 3 veces santo, ha querido tener relación con el ser humano, desde la creación hasta ahora, que somos seres pecadores y contaminados por el pecado. Y también siempre busca, como vamos a ver ahora en Éxodo, busca tener relación con su pueblo. Y vamos a ver cómo por eso instauró y puso para el servicio a los sacerdotes. En el capítulo 28, vamos a leer los pocos versículos, los primeros versículos, yo creo que los 3 primeros versículos, dice así, harás llegar de delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y voy a terminar con el versículo 36, que es importante. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella, como grabadura de sello. Y esta es la clave, santidad
a Jehová. ¿De acuerdo? Son palabras muy técnicas. En el 28 podemos ver de todo el material que están realizando las vestiduras, pero era una cosa así. Ahí tienen, el que quiera luego las diapositivas que me digan y yo le envío todos los versículos y eso, ¿vale? No voy a detallar cada cosa porque si no, no hubiera tiempo. ¿Vale? La túnica, el manto, borde del manto es para que se hagan una imagen, porque al igual que yo, Caleb, soy de imagen, a mí me leen las letras y parece como mucho tecnicismo, pero hasta que no lo vemos, no. El borde del manto, el efod, no sé si quiere ir, la hombrera, las piedras preciosas representando a Israel, el pectoral, el orden de las piedras, y como digo, la mitra, y todo esto lo enviaré, ¿vale?, al que lo quiera. Da aquí Dios las instrucciones bien detalladas para hacer las vestiduras, el uniforme del sumo sacerdote, la ropa que Aarón debía utilizar, ¿no? Y como todos conocemos, en los trabajos hay, digamos, un código de vestimenta. Puede ser escrito o no escrito, pero yo, por ejemplo, en mi trabajo no me puedo presentar como voy ahora mismo, aunque vaya de naranja por casualidad, no, que vamos de naranja, pero no podemos ir de cualquier forma. Yo en mi trabajo no puedo estar como Pedro por mi casa haciendo lo que me da la gana. Y todos los trabajos tienen su vestimenta. ¿Por qué tienen su vestimenta? Porque representan una empresa. Yo si represento el controlador, van a ver controlador, van a ver el nombre de la empresa, y cuando alguien tiene dudas, puede venir a mí y yo poder resolvérselas. O también hay alguno que no le gusta que se les ponga una denuncia, ¿no? Y hay gente de todo, hay gente que se lo toma bien y hay gente que no se lo toma tan bien. Pero yo no puedo reaccionar, ni ninguno de mis compañeros, a la misma altura. Yo no puedo hablar mal, aunque a mí me hablen mal, o aunque me puedan insultar, o a mí que me puedan decir cualquier cosa. Ninguno de mis compañeros y yo no podemos ni hablar mal, ni insultarles, ni mucho menos tener la intención de golpearles. ¿Y eso por qué? Porque representamos a una empresa. Y toda empresa tiene su vestimenta. Y toda vestimenta comunica algo, transmite algo. Yo creo que el que se tenga que operar, ¿no? Si alguien se ha ido a operar, seguro que no quiere ver al cirujano entrar y que esté con ropa de chándal. No sé si se dejaría operar, ¿no? Porque el cirujano que tiene su propia ropa. O no sé si tú eres del Madrid, del Barcelona, o te gusta el fútbol, y ver al futbolista jugando en pantalones vaqueros. No tendría mucho sentido, ¿verdad? Y así, todo trabajo tiene su vestimenta, y su vestimenta comunica, transmite y representa a la empresa. O también, ¿os imagináis, por ejemplo, en una empresa a cerrar un contrato millonario, una gran empresa con ropa deportiva? Irá con traje, con corbata, con zapatos, bien vestido, bien peinado y todo, ¿verdad? Entonces, y ya no solo en un trabajo, también en los acontecimientos, ¿verdad? Sobre todo en las bodas. La novia, ¿cómo va? ¿Cómo se arregla? ¿Cómo se maquilla? ¿Cuál es su vestimenta? Yo creo que no va ninguna novia, ¿no? Como un día cualquiera, ¿verdad? Y todos también, ¿cómo vamos en los días que hay boda? Que somos invitados. Pues vamos bien arreglados, vamos hecho unos pinceles. ¿Por qué? Porque amamos y respetamos a los novios y estamos conforme o con... no me sale el verbo ahora. Estamos al igual que lo que representa una boda, ¿verdad? Y ya no decir de los mormones y testigos de Jehová. Tú ves a un mormón y ¿por qué sabes que es un mormón? A un testigo de Jehová, ¿por qué?
Lo mismo, ¿de acuerdo? La ropa informa, la ropa transmite. Y los sacerdotes, vamos a explicar, con esas vestiduras, tenían como principal propósito de vida servir a Dios. Y lo que el sacerdote hacía eran dos cosas. Era representar a Dios ante el pueblo y era representar al pueblo ante Dios. Como he comentado antes, Dios siempre busca relación con el ser humano y lo estaba buscando con su pueblo. Pero desgraciadamente ya hemos dicho que desde Adán y Eva ellos pecaron y hubo una separación, se rompió. Pero Él es, que he dicho a lo largo de los versículos, ¿cómo es Dios? Santo. Y lo santo, como Él es, no puede estar en lo puro con lo impuro y la luz con las tinieblas. Y lo que el sumo sacerdote entonces debía mostrar quién era este Dios cuya presencia habitaba en el lugar de reunión. Tenía que el sumo sacerdote, digamos, era un mediador. Y Dios mismo pone especial atención en los sacerdotes de cómo debían vestirse. Además, eran ropas, y como hemos visto en imágenes, y si pueden leer, ¿no? Lean Éxodo 28, eran ropas y materiales lujosos y hermosos. O sea, sería, no sé, el último grito de moda para los sacerdotes en aquel entonces, ¿no? Porque no solo era un recordatorio, toda esa vestimenta de santidad a Jehová constante, no solamente era un recordatorio constante para el pueblo de Dios, sino incluso para el mismo sacerdote, que debía de saber a quién estaba sirviendo, que estaba sirviendo a un Dios santo, y estaba, las piedras preciosas, que eran 12, estaba representando al pueblo de Israel. Vemos que el texto describe 7 prendas, las he enseñado: el efod, versículos 6 al 14, el pectoral, versículos 15 al 30, el manto, versículos 31 al 35, el turbante, versículos 36 al 41, túnica, versículos también 36 al 41, el fajín también, y la ropa interior, 42 al 43. Aquí vemos a un Dios bien detallista, que hasta en los calzoncillos estuvo. Las mujeres se ríen porque dicen, no sé si habrá alguna mujer que diga, ojalá mi marido sería un sacerdote, ¿no? Ojalá viviéramos en ese tiempo. No sé, yo creo que se ríe mucho por ahí alguna, ¿no? Llevando unos buenos calzoncillos, ¿no? Y nada de vuelta y vuelta, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. A ver. Y bueno, hemos leído los primeros 3 versículos. ¿A quién Dios escoge como sacerdote, como sumo sacerdote? Aarón. ¿Alguien sabe algo de Aarón, de lo que hizo, que vamos a ver más adelante? El Señor y Moisés estaban teniendo una comunión y estaban en el monte. Y el pueblo, porque como tardaba Moisés, haznos un Dios, iban detrás de Aarón. Y Aarón, ¿saben lo que hizo? Un becerro de oro. Un becerro de oro. El sumo sacerdote hizo un becerro de oro. Y también, como Moisés vio desde Egipto todas las señales, todos los milagros, y aún así, un becerro de oro. ¿Qué significa esto? Que muchos estamos en el ministerio, y eso no estamos en el ministerio porque estar cualificados, ni por los títulos o por tener igual una gran oratoria. Dios, en su misericordia, escoge. No me digas cómo, ni por qué. Yo todavía llevo 16, 17 años en el Evangelio. No sé ni por qué me escogió a mí para predicar. O los pastores no sé si lo sabrán. Somos pecadores. Y todos debemos de reconocer que estamos sirviendo a un Dios santo y que a veces, pues sí, pecamos
y caemos. Pero este Dios santo es un Dios de misericordia. Y no es por cualidad ni cualificaciones nuestras. Si tú piensas que por estudiar luego en un seminario puedes ser pastor sin haberte llamado, no es así. Porque ¿qué pasa luego? Luego vemos hombres orgullosos que no hay quien los saque del pastorado, no hay quien los saque de las iglesias. Y no es así. Esta historia no se trata de Aarón, sino de Dios. Y está bien prepararnos y estudiar, pero si te crees que es por el simple hecho de estudiar, olvídate, ¿de acuerdo? Entonces, el énfasis no está en la persona llamada, sino en las vestiduras que lo iban a avalar y en Dios, quien es el que llama y el que escoge. Su ropaje, el del sumo sacerdote, estaba confeccionado con las mismas telas usadas para la fabricación del tabernáculo. O sea, sería como un mini tabernáculo. La persona, por decirlo de una manera. Esto enfatiza el papel que se desempeña en la tienda de reunión. El sumo sacerdote representa a los israelitas cuando se reúnen con Dios. De manera simbólica, esto se expresa en el efod, que lleva 2 piedras de ónice. Creo que lo he puesto en tu mano. Ahí tienen. Que lleva 2 piedras de ónice, cada una grabada con los nombres de 6 de los hijos de Israel, y con un pectoral el cual tiene 12 piedras preciosas, cada una con el nombre de las 12 tribus de Israel grabado. Al comparecer con regularidad delante de Dios, el sumo sacerdote puede interceder por los fallos de los israelitas. Antes de que Aarón pueda servir como sumo sacerdote, tiene que ser consagrado. Yo sé que estoy yendo muy rápido, es para que dé tiempo a todo. Cuando luego escuchen el estudio en sus casas, ¿de acuerdo? Lean, si no han leído ya 28, 29 y 30, para ver de qué va todo, ¿vale? Y luego lo dicho, si alguien quiere las dispositivas, que me la pidan, y si alguien quiere si alguien tiene alguna pregunta, por favor que me la diga. Antes de que Aarón, porque hemos visto que Aarón iba a tener las vestiduras, ¿no? Iba a representar a Dios ante el pueblo, iba a representar al pueblo ante Dios, pero Aarón, como sus hijos, tenía que ser consagrado. ¿Y por qué tenía que ser consagrado? Porque iban a servir a un Dios santo. Cualquiera que entre a la presencia divina debe ser santo, porque lo puro no puede estar con lo impuro y la luz no puede estar con las tinieblas. Acercarse a la presencia de Dios sin el debido cuidado puede llevar a la muerte. Cada aspecto del servicio en el tabernáculo implica llevar a cabo determinadas acciones por parte de los sacerdotes y del pueblo, con el propósito de enseñarle a Israel que Jehová es santo. La placa de oro grabada, el último versículo que hemos leído, ¿no? La cual se sujeta a la parte de adelante del turbante de lino con un cordón púrpura, está relacionada con el rol del sumo sacerdote. Llevará sobre sí el pecado en relación con las ofrendas sagradas de Israel. La inscripción que lleva consagrado a Dios o santidad a Jehová le recordaba a Israel el estatus santo del sumo sacerdote, quien se había consagrado a Dios. Solo alguien que es santo para el Señor puede cargar la culpa por otros. ¿Os suena esto? ¿Alguien que es santo para el Señor puede cargar la culpa por otros? ¿Os viene algún nombre a la cabeza? Cristo. Aarón era pecador. Es la sombra de Cristo. Pero tuvo que ser consagrado, tuvo que realizarse esas vestiduras hermosas, costosas, y ser lavado junto a sus hijos también. Porque como he dicho anteriormente, lo puro no puede estar con lo impuro. Vamos a Éxodo 29. ¿De acuerdo? La consagración
de Aarón y de sus hijos. Hemos visto así, a grosso modo, el tema de las vestiduras. Luego había el Urim y el Turim en las vestiduras. Eso no se sabe por qué. ¿De acuerdo? No voy a entrar en teorías, pero se utilizaban para juzgar al pueblo y eran como una luz, creo, y otra oscuridad, ¿de acuerdo? No sé si era una piedra de cada, varias piedras, pero así es como Dios se comunicaba con el pueblo. No me digan cómo, pero era la forma. Hay muchas teorías, pero es mejor no dar ninguna certeza porque me conozco al ser humano como es. Estaría aquí la gente con piedras, vamos, adivinando y haciendo y cobrando a 50 euros la hora, ¿no? Que eso tristemente lo vemos con otras cosas. Pues en el Éxodo 29, aparte de las vestiduras, como he dicho, si están los sacerdotes sirviendo a un Dios santo, esas personas tienen que ser consagradas. Y consagrar, la definición de consagrar es hacer sagrada a una persona o cosa, dedicarse con especial esmero y atención a alguien o algo para un determinado fin. Esta definición también me gusta, apartado para un uso santo. Y era apartar a los sacerdotes para el propósito de Dios. Agradar a Dios para servirle. No un uso cualquiera, sino un uso santo. Y para consagrar a estos sacerdotes se utilizaban varios elementos. En el sacrificio, un becerro y 2 carneros sin defecto, se utilizaba panes sin levadura y se utilizaba el agua. En el versículo 2, ponen ahí, y pues sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. La levadura era un símbolo y es un símbolo del pecado. Una pequeña cantidad de levadura es suficiente para afectar toda la masa. Asimismo, amados hermanos y amadas hermanas, asimismo el pecado, aunque pensemos que sea, bueno, ha sido un pequeñito pecado, o solamente ha sido un pecado, termina puede afectar a toda la iglesia, a toda una nación, a la familia, a la vida de una persona. ¿Cuántas, desgraciadamente, he vuelto a leer una noticia de otro famoso pastor de los Estados Unidos, de uno reciente? Anteriormente se escuchó de un caso de infidelidad. Ahora hay otro pastor que desgraciadamente se escucha de infidelidad. ¿Y cómo empiezan las infidelidades? Con un pequeñito pecado. No empieza así de la noche a la mañana. Empieza es que la esposa no me comprende. Es que el esposo no me escucha. Es que mi compañera de trabajo o mi secretaria o tal. Y empieza así como poquito a poquito, ¿no? Eso creciendo. ¿Y qué pasa? Destruye una familia, destruyes tu ministerio. Imagínate. Cuidado, porque estamos tratando de un Dios santo y no lo tenemos que tomar como burla. En el versículo 4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Eso se hacía fuera del tabernáculo. Era algo público. Lo estaban, digamos, literalmente bañando a ellos. ¿Te suena de algo esto también? ¿Lo identificas con algo? A mí me suena mucho también con el tema del bautismo, por ejemplo. Por eso yo creo, y estoy firmemente convencido, de que el bautismo es por inmersión, completamente, y se hace solo una vez, ¿no? Y ellos los estaban lavando, literalmente bañando por completo, porque tenían que ser consagrados, tenían que ser puros, y era un simbolismo. Era evidente, y también que sería evidente, como es aquí, por ejemplo, el bautismo,
para toda la iglesia, de que antes éramos pecadores, de que nos hemos arrepentido, de que hemos conocido al Señor, nos hemos convertido, ¿y qué hacemos delante de la iglesia? El bautismo. Es algo público ante la iglesia. Y esto tenía que ser evidente para todo el pueblo. Ellos veían que eran purificados con agua y solo se hacía, como he dicho, una vez. Después solo se lavarían los pies y las manos. Del versículo 10 al 14 vemos la ofrenda por el pecado. Agarraban los sacerdotes la cabeza del animal, confesaban su pecado y de manera simbólica ese pecado o esos pecados se transfería al animal. Y ese animal inocente muriendo por un pecador. Porque ¿sabes quién pecó en la creación? Adán y Eva. No pecaron los animales ni la naturaleza. Adán y Eva. Pero ese animal inocente tuvo que morir por un pecador. Hago la misma pregunta, ¿te recuerda algo? Versículos 15 al 18, la ofrenda quemada. Recibía también simbólicamente los pecados de los sacerdotes, y ellos ponían sus manos sobre la cabeza del animal y confesaban su pecado. Era quemada completamente, lo que se estaba transmitiendo era: hemos fallado contra ti. Te entregamos completamente esto. Esto habla de una devoción completa a nuestro Dios. ¿Cómo es nuestra devoción ante nuestro Señor? ¿Es completa? ¿Cómo es nuestra devoción al Señor? Muchas veces hemos escuchado de que Dios quiere lo mejor de nuestras obras. ¿Habéis escuchado eso? ¿O quiero dar lo mejor de mí? ¿O lo mejor de mi obra? ¿O quiero dar lo primero? ¿Habéis escuchado alguna vez eso? Pues déjame decirte, igual te sorprende. Dios no quiere eso. Dios lo quiere todo completamente de ti y de cada uno de los que estamos aquí. Consagrados completamente al Señor. Tenemos que escuchar, si somos creyentes, de manera diferente, andar de manera diferente, trabajar de manera diferente. El sumo sacerdote y los sacerdotes estaban representando ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y qué triste, yo lo dije una vez aquí, yo represento a una empresa que es de controlador, de la zona azul y la zona verde, ¿no? Y qué triste que es a veces en el trabajo, en los trabajos, estemos pensando yo represento a una empresa. Pero cuando conducimos, o cuando nos vienen, no sé, malas noticias o cualquier cosa, o nos atacan y por ejemplo no estamos trabajando, ¿no? Qué triste es que no pensemos a veces, yo estoy representando a Dios. Porque nosotros representamos a Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Pero cuando es una empresa parece, y eso me da vergüenza para mí mismo, que tenga más poder en nosotros una empresa que Dios mismo. Versículo 22 al 37. Ofrenda mecida. Luego todas estas porciones, como he dicho, eran quemadas en el altar como un acto de completa devoción a nuestro Dios. Jesús, Él derramó su sangre para que pudiésemos ser apartados. Él fue inocente y perfecto. En Hebreos 13, versículo 11 al 12, dice: porque los cuerpos de aquellos animales, de lo que estamos viendo esta mañana, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y aún así pensamos, pero bueno, y todos, yo no peco. Soy buena persona. Bueno, esa es la frase más escuchada, ¿verdad? Yo soy un santo. Y bueno, alguna mentirijilla, alguna cosa, ¿no? Y qué pena que no nos tomemos a veces el pecado como lo que es, algo abominable, algo que no agrada
a un Dios santo. Y déjame decirte que si tú te crees que eres buena persona, que eres un santo, mira lo que dice primera de Juan 1, 8 al 10. Porque en los títulos de la Biblia, la mayoría de la Biblia que pone Santa Biblia. ¿Por qué? Porque son palabras inspiradas de un Dios santo. Y en primera de Juan 1, 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y dice en el 9, si confesamos nuestros pecados, gloria a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ser cristiano es reconocer que hemos pecado, es convertirnos y poco a poco tener un proceso de santificación. Ser cristiano no es venir los domingos a una reunión, que eso habla, porque luego habla de una adoración diaria. Ser cristiano no es como alguna vez que me ha tocado en clase, cuando yo hacía lo de técnico sociosanitario para instituciones. No es como alguno que simple, no sé cuál es esa cultura, no sé en qué parte de la Biblia está, pero bueno. Había personas que se creían cristianas, estaban aquí, hacían lo que querían, pero como el diezmo lo mandaban a la iglesia de allá, de su país, pues ya está. No sé. Y por ciertas cosas, ¿no? Eso no es ser cristiano. En el versículo 29, versículo 29, capítulo 29, versículo 38 al 46, había una adoración diaria. Eran ofrendas diarias. Y quiero preguntarte, son 3 preguntas sencillitas y yo creo que vas a sacar un 10, seguro. ¿Cuántas veces por lo general comemos al día? Por lo general, igual, no seas como yo que igual comer 5 o 6 veces al día, pero por lo general 3, ¿no? Aquí en España 5, aquí somos, sí. Pero bueno, por lo general 3, ¿no? Desayuno, comida y cena, pero aquí hacemos aperitivo, merienda y todo. Comemos 3 veces al día y por lo general para vivir, aunque dicen que con 2 veces vale, ¿no? ¿Por qué crees, hermano y hermana, que tu alma puede sobrevivir solamente viniendo el domingo? ¿Por qué crees que si tu cuerpo con 2 días vale cada día para vivir, por qué tenemos en la mentalidad que solamente con venir el domingo nuestra alma ya está bien, está viva? No te extrañe a veces si tu vida con Dios no funciona. El venir solamente el domingo puede traer vulnerabilidad ante la tentación y el pecado. Porque cuando vengan las pruebas, ¿cómo vas a responder si no tienes una relación diaria con el Señor? ¿Cómo vamos a responder? También, por ejemplo, disminución de la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. No crecemos espiritualmente, ni siquiera en amor. Porque muchos en la congregación, no solamente en esta, aquí no pasa, ¿no? En otras congregaciones, ¿no? Vemos que viene gente los domingos y no crecen. ¿Por qué? Porque se acaba el culto y lo primero que hace es, no hay una relación con los hermanos. Cogen la puerta y me marcho, ¿no? Y así hasta el próximo domingo. Y eso no es la iglesia, eso no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es tener una relación los unos a los otros. Es fortalecer al hermano en tiempos de angustia o en tiempos de caída, ¿no? Es ayudarnos los unos a los otros, alentarnos los unos a los otros, bendecirnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, porque somos, si eres cristiano, somos el cuerpo de Cristo. Si no hacemos eso, déjame decirte que eres un llanero solitario. Y eso de que la mano suelta tiene vida, eso solamente sucede en la película de Frankenstein, pero no en la realidad en la vida y en lo que tiene el Señor ante un Dios santo preparado, ¿no? Y es triste porque a veces pensamos, como he dicho al principio, pensamos
amor, más bondad, más misericordia, más gracia. Algunos piensan que eso significa libertinaje. Bueno, como Dios me ama, como Dios es muy bueno, como Dios me perdona y como vivimos en la gracia, puedo hacer lo que quiera. No. Por eso vemos en qué se han convertido varias iglesias ahora. No vivimos en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿vale? No vivimos en un tabernáculo. Pero veíamos que era que Dios es un Dios detallista, que Dios es un Dios de orden. Y para nada es un Dios aburrido. Pero, ¿en qué se han convertido las iglesias ahora? Muchas en algunas se ven que hacen hasta discotecas. Y es que es para ayudar para que vengan a los jóvenes. Y hacen ciertas cosas para atraer a la gente. Perdonen lo que voy a decir, y que el Señor también me perdone. Pero eso es creer que Jesús es estúpido. Que Jesús es tonto. Porque en los tiempos de Jesús había teatro. Y había muchas cosas. Había música. No se ha inventado la música ahora. Ni el teatro. Ni el circo, ni nada de eso. No se ha inventado ahora. Eso lleva muchos años existiendo. Y si queremos atraer a la gente, tú tienes que hacer lo que Jesús hizo. Es que como que queremos ayudar al Espíritu Santo para que venga la gente. Como, no sé, me estoy explicando. O sea, ¿qué pasa? Que Jesús tenía el teatro y todo eso y no sabía. Y a nosotros nos ha venido una inspiración y somos más sabios y hay que hacer discoteca y hay que hacer cosas. Para eso, no, vemos a un Dios de orden. Hay cosas que no están mal, pero fuera, podemos ir al teatro, podemos ir al cine, no tenemos que ser unos amargados, pero no convertir esto en la iglesia, en cualquier cosa. No. Como he dicho, el sacerdote representa al pueblo ante Dios y representa a Dios ante el pueblo. Y la única responsabilidad que tenía era servir a Dios, agradar a Dios, y nuestro propósito es vivir agradando a Dios, y esto no sucederá si queremos agradar también a las personas. No significa ser desagradables. Ahí viene un impío, ahí viene uno que no cree en Dios. Me cambio de acera, ¿no? O alejarte del mundo, como hacían los ermitaños. O de mi casa no salgo. Me vuelvo freelance, ¿no? Y pido todo en Amazon y que me traigan la comida. No significa eso, ¿no? Pero si queremos vivir para Dios, no podemos vivir agradando al hombre. No es compatible. No es compatible. Y la mejor forma de agradar al hombre es vivir para Dios. Porque lo que mejor le puedes hacer al ser humano, a la persona, a tu vecino, a tu amigo, a tu familia, es hablarle de Dios. Y que el Espíritu Santo vaya haciendo la obra de él y vaya habiendo una transformación. Eso es lo mejor que le podemos llevar a otra persona. Es el mejor regalo que le podemos dar a alguien. Y no podemos agradar a los demás. Además hay un versículo que ahora no me viene, pero sí les dejo con Gálatas 1:10, ¿no? Pero hay otro versículo que dice como que, muy bien, has evangelizado a todos, todos se han convertido, pero ¿de qué sirve si al final pierdes tu alma, ¿no? Vamos con el último capítulo, Éxodo 30. Aquí habla el altar del incienso, ¿no? Del 1 al 10. Los primeros 6 versículos hablan de la descripción del altar del incienso. Luego habla del uso adecuado del altar del incienso. En el 7 al 10, Luego en el 11 al 12 habla del dinero para el tabernáculo, ¿no? Que procede del rescate. Versículos 13 al 16, el dinero para el tabernáculo, que era una ofrenda sagrada de cada persona. Y por último, hasta el final, vemos los accesorios del tabernáculo, que he traído imágenes y no las estoy poniendo. A ver. Vamos para allá. Eso lo veremos al final. No me quiere ir. Aquí tenemos el tabernáculo, el lugar de reunión, ¿de acuerdo? La fuente, el atrio, el altar. La fuente donde eran lavados completamente el sumo sacerdote y los sacerdotes para entrar antes al tabernáculo.
pueden ver. Lo dicho, todo esto, el que lo quiera, que por favor me lo pida, ¿de acuerdo? Vamos a ver, primero, en el versículo 6 es la clave. ¿Me puede leer alguien el versículo 6, por favor? El que sea más rápido que el Billy y el niño. A ver, Julie. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Esa es la clave. Donde me encontraré contigo. El sumo sacerdote, acordémonos, representaba dos cosas. A Dios ante el pueblo y el pueblo ante Dios. Era una especie de mediador. El incensario tiene que ver con la oración. Alguien que me busque rápido, por favor, Apocalipsis 5:8. Alejandro, por favor. 5:8. Sí. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora es sencillo. Ahora, si quieres encontrar a Dios, es sencillo. Tienes que hablar con Él y abrir la Biblia para que Él hable contigo y conmigo. Así podemos, debemos y tenemos que tener una conversación con Dios. Antes era por un mediador y a veces una vez, no, era una vez al año. El sumo sacerdote era el encargado de hacer eso. Y habla de las ofrendas también en el versículo 9. Pero las ofrendas no espían nuestros pecados. Las oraciones tampoco espían nuestros pecados. ¿Qué es lo que espía nuestros pecados? Solo la sangre de Cristo derramada en la cruz puede expiar nuestros pecados. Todo esto que estamos viendo en los 3 capítulos y que habló Timoteo y que se va a hablar más adelante, es una sombra de lo que había de venir, de Cristo. En el versículo 10 dice que se lleva 2 machos cabríos y un becerro. Y después de hacer el ritual de purificación, según está en Levíticos 16, versículo 14 al 15, el sumo sacerdote entraba purificado, limpio, lavado a ese lugar donde estaba el arca del pacto, ¿no? El propiciatorio, y donde en la mesa donde podía ser derramada esa sangre, ese sacrificio que se hacía en el animal, recuerdemos, un animal inocente. A mí que me encantan los animales, de verdad, me duele leer eso. Un animal inocente. ¿Por los pecados de quién? Del pueblo de Israel, por los pecados del sumo sacerdote. Porque recordemos que aunque el sumo sacerdote era consagrado, era pecador. Él no era perfecto, ni aun consagrado, pero era un símbolo y era una sombra de lo que había de venir, de nuestro Cristo, de nuestro sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Y entraba una vez al año. Y nosotros ahora mismo, por lo que Jesús hizo en la cruz, podemos entrar todos los días, todas las mañanas, en cada instante. ¿El sumo sacerdote cuántas veces podía entrar? ¿Cuántas veces podemos entrar nosotros ahora, tener una conversación con el Señor y escucharle? ¿Y por qué parecemos sumos sacerdotes ahora? Que vamos una vez al año. ¿En qué tiempo vivimos? ¿Vivimos en la gracia o en qué tiempo vivimos? Vivimos en la gracia. Y es una pena que todo esto que estamos viendo y todo lo que está escrito en la Biblia y todo lo que hizo Cristo, toda esa libertad que tenemos para hablar a nuestro Padre, no la usemos. Es triste, de verdad. Es triste. Que Dios santo, 3 veces santo, que no podía tener, ni puede, luz con las tinieblas, y puro, no puede tener nada con lo impuro, que murió su Hijo Jesucristo, para que cuando nosotros nos vea Jesucristo, con vestiduras resplandecientes,
Y nosotros tendremos vestiduras blancas, resplandecientes, ¿no? Dice la palabra. Qué triste es a veces, hermanos, que parezcamos nosotros somos sacerdotes y no sepamos valorar que después de los pecadores que somos, de todo lo que ha hecho Cristo en nosotros, no sé, deberíamos de vivir más agradecidos y empezando por mí, ante nuestro Señor. Vale, luego tenían que dar también un ciclo, daban 6 gramos de plata, cada persona iba a dar una ofrenda sagrada por el rescate, y lo podía dar tanto el rico como el pobre. Ni el rico pagaba más, ni el pobre menos. Pagaban por igual. Y es algo que ambos podían pagar. Porque para Dios todos somos tratados iguales. Tanto el pobre como el rico. Y era un poco solamente por expiar sus vidas. Y no es porque necesitaba el dinero ni nada. Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero es otro simbolismo. Para que veamos cada uno de nosotros. Que para nosotros, sí, ¿no? Gratis, ¿no? Pero es un gran costo de remisión que hizo Jesucristo por nuestras almas. Un gran costo. Y ellos tuvieron que hacer un poco, 2 ciclos, que era 6 gramos de plata. Y ese dinero del rescate iba a ser usado para el cuidado del tabernáculo. De esta manera no hay forma de que un rico pueda comprar a Dios, ¿no? Ni el pobre pueda evitar pagarle. Y nuestra actitud, como he dicho, debe ser de agradecimiento y oración, pues Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa. El rescate tiene un precio. No lo hemos pagado nosotros. Y es por eso que igual no sentimos, ¿no? Y parecemos como los niños. Perdonen, pero parecemos como los niños. Porque los niños no valoran nada, ni hemos valorado nada. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo valora las cosas? ¿Cuándo valora uno las cosas? Cuando te cuesta, cuando trabajas. Y cuando a veces tu trabajo no te gusta. Pero ahí tienes que trabajar. Y ahí te cuesta. Pero los niños no. Los niños piden y no valoran lo que hacen los padres. ¿Es cierto? Y nosotros no hemos valorado lo que hacen los padres. Pero el rescate tiene un precio. Y que no lo hayamos pagado nosotros no significa que no haya habido un costo. Y ese lo pagó Jesucristo en la cruz, el Calvario. No vivamos, primeramente, como digo, no vivamos como si no hubiera pasado nada. No vivamos como los niños, que no valoran a los padres el costo y todo lo que dedican por ellos. Cuando nuestro Padre entregó a su Hijo. Y el que tiene hijos, ¿quién iba a entregar a su propio hijo por otra persona? ¿Alguien se anima? Nadie. Solamente Dios entregó a su Hijo por nosotros. El 3 veces santo entregó a su Hijo por amor, para el perdón de nuestros pecados. Por favor, recordemos que Dios es santo. Que sí, que es amor, que es perdonador, que es misericordia. Pero a veces tenemos que tener guardado en nuestra mente y ponérnoslo escrito a veces aquí, consagrado a Jehová. En el versículo 20 tenían que lavarse si no morías. En el versículo 21, las manos y los pies si no morías. En el 30, bueno, si tú lees, tienes muchas maneras de morir. Ahí puedes leer. Para que veamos la seriedad de lo que es un Dios santo, ¿no? Ahora podemos hacer con libertad, ¿no? Como he dicho, arrepintiéndonos, pidiendo perdón. Y por el sacrificio de Cristo tenemos salvación y el perdón de los pecados. Por eso hemos sido lavados completamente. Y ahora podemos seguir siendo lavados por la palabra santa
de la Biblia, de un Dios 3 veces santo que la inspiró, ¿no? Aquellas órdenes que Dios llama sagrado deben ser observadas, respetadas y obedecidas. Nadie se burla de la santidad de Dios sin sufrir las consecuencias. Lo dicho, quiero que nos quedemos con esta frase pequeñita. Dios es santo.